Súper bien. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Karen Munieve, soy gerente legal y contract manager del Metro de Lima, Línea 2, el concesionario encargado de desarrollar la ingeniería, construcción y puesta en operación de la explotación de los 35 kilómetros del primer metro pesado subterráneo y automático de las ciudades de Lima y Callao. Actualmente venimos ejecutando ya el 85% del proyecto que importa 5 billones de dólares para nuestro país. Además, soy delegada de la Comisión de Arbitraje y ADRs de la Cámara de Comercio Internacional y como usuaria de las juntas de resolución de disputas y de todo el sistema de arbitraje, tengo el honor en este panel de moderar esta mesa y por ello quiero extenderle un caluroso saludo al Círculo de Arbitraje con el Estado y en particular al doctor Ricardo Salazar Chávez, quienes han organizado estos espacios de diálogo técnico transparente para poder aportar a la mejora continua de la gestión de las controversias con el Estado. En esta ocasión vamos a moderar el panel 12 con un tema principal que es la Directiva 11 del 2025, versión 2, Directiva de Supervisión de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, publicado hace unos días, el 18 de julio del 2026, para analizar cuál es el impacto para el funcionamiento de las juntas de prevención y resolución de disputas. Recordemos que el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, el OS, es quien emite estas directivas de acreditación, supervisión, sanción de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas con el propósito de fortalecer, optimizar los procesos de inscripción, acreditación, supervisión de dichas instituciones. Nuestras panelistas van a compartir con ustedes sus opiniones y sus conocimientos sobre esta versión 2 de la Directiva 11 y cómo, desde su perspectiva, puede impactar positiva o negativamente al desarrollo de las juntas de prevención y resolución de disputas. Quiero hacer un pequeño disclaimer. Cada panelista va a manifestar sus apreciaciones propias sobre aspectos generales. Por estos motivos, sus opiniones no deben entenderse como aplicables a casos o controversias en particular que ameritan un análisis específico caso por caso. En otras palabras, vamos a aplicar la regla de Chatham House o el Chatham House Rule británico, que permite usar esta información de manera libre. No vamos a revelar quién dijo o quién no dijo, ni afiliar una opinión a, a alguna entidad en particular. Simplemente vamos a emitir opiniones conscientes de que va a aportar a ustedes como oyentes para aprovecharlo en sus prácticas en distintos ámbitos. Disponemos aproximadamente de teníamos como unos 45 minutos, pero vamos a intentar hacerlo más ágil para poder liberarlos a todos. Les agradezco ya desde ahora su esfuerzo, este esfuerzo y sobre todo a nuestras panelistas el esfuerzo analítico que van a realizar para comentar la Directiva 11, siempre pensando en su impacto positivo o negativo frente al desarrollo de las JRDs. Contamos con la doctora Iris Tello, ya la han presentado, sin embargo quiero resaltar que ella es abogada, contract manager y también es adjudicadora y árbitro, con más de 15 años de experiencia. Voy a resumirlo hasta allí para no extenderme y con la doctora Carolina Banto, que también es abogada, árbitro y adjudicadora, perteneciente a varias nóminas de árbitros y adjudicadores y tiene más de 17 años de experiencia. Ambas nos van a comentar cómo se está digiriendo desde el plano de la ejecución en sí de las juntas de resolución de disputas, la directiva número 11. Yo quería simplemente, para no extenderme más, decirles que entendemos que de acuerdo a la exposición de motivos, existía una proliferación, como se ha manifestado antes, respecto a la cantidad de centros arbitrales. Ya en las ponencias anteriores se habló de que antes del 2025, es decir, en el 2024, pues teníamos 271 centros arbitrales registrados en el regajo. Vuelvo a repetir la palabra. La proliferación de centros arbitrales que no tenían filtro y no tenían regulación es lo que dice la página 14 de la exposición de motivos del decreto 1660 que está dando pie a todo este tipo de directivas por parte del OCE. Entonces, lo que busca en sí mismo, después de que se emite, digamos, y se hace exigible la directiva, desde febrero del 2026, desde este año, ese número de 271 centros arbitrales se ha
eh, concentrado en 55 en total. Es decir, hay instituciones arbitrales, 33 registradas actualmente en el regajo y 22 centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que también están registrados. Recordemos que para estos dos tipos de grupos, sean instituciones arbitrales o centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, es obligatorio que estén registradas en el regajo. Entonces, este es un filtro que el regajo está haciendo de las veces de un filtro oficial de cara a darle cierta institucionalidad a los distintos centros y para no, digamos, extenderme y darle pie a nuestras ponentes, quería preguntarle a la doctora Tello si la Directiva 11 amplía el alcance de la supervisión, palabra interesante, la supervisión del OCE hacia aspectos documentales, operativos, tecnológicos, físicos y de cumplimiento continuo. ¿Cree usted que este enfoque puede fortalecer la confianza, como en mi caso, de los usuarios en las JRDs, o por el contrario, podría generar una carga operativa que afecte su agilidad? Gracias, Karen. Para poder responder si esta supervisión fortalece la confianza o destruye la agilidad, debemos entender que no estamos ante una contradicción simple, sino ante una ecuación del equilibrio. La supervisión ampliada genera dos fuerzas opuestas que operan al mismo tiempo, es decir, de un lado, eleva el piso en la calidad del mercado, pero por otro lado, incrementa los costos administrativos y la gestión interna. Ejemplo, por un lado, existe una confianza sistémica, depura la fachada, como bien ya lo mencionaste, y la blinda ante una auditoría, ante el compliance, ¿no? Pero la parte negativa que puede ocasionar esto es la agilidad operativa, la fricción administrativa que puede suceder y los riesgos de gestión defensiva. Ahora, respecto a la depuración del mercado, respecto a una generación de confianza en el mercado, vamos a tener como, bajo el antiguo régimen existían, como bien lo dijiste, 270 centros que operaban de manera informal, porque se puede decir a través de un registro simple, muchos de los cuales administraban disputas sin una infraestructura o tal vez sin una garantía mínima. El efecto del filtro lo que ha ocasionado es un registro constitutivo y una fiscalización de parámetros reales, ¿no? Lo cual ha generado que se reduzca a 22 centros altamente calificados, los cuales han sido exigidos a través de los ISOs como el del 9001 o el ISO de 37001. Entonces, esto ha generado de que la capacidad, la eficiencia, la responsabilidad, la documentación sea altamente exigible y que realmente los centros que cumplen todos estos requisitos constitutivos estén ahorita inscritos en el REGAP. Ahora, el impacto de la confianza que genera esto para que la entidad y el contratista pueda saber que el centro cumple con estándares, eliminar las sospechas de algún tipo de compliance, de colusión o de manipulación de enfermedad, de información, disculpen, para el funcionamiento público y firmar una decisión que respalda a través de una institución supervisada, reduce sustancialmente el miedo a que luego, posteriormente, la Contraloría pueda observar o pueda auditar las decisiones de prevención que se tomen en base a las decisiones que tomen los adjudicadores, ¿no? Pero también existe un tema de la fricción operativa, operativa y el riesgo de una burocracia defensiva que se puede generar. La carga de cumplimiento de la cantidad de requisitos que están planteando en las directivas puede, lo digo como que puede, generar que hasta el 30% de la capacidad del personal administrativo a responder estos requerimientos generados por el OS se ocupen en eso versus a poder atender las gestiones propias del objeto y la finalidad de los centros de administración de Junta de Resolución de Disputas. Tengamos en cuenta que el objeto de la Junta de Resolución de Disputas es prevenir y resolver controversias, ¿no? Entonces, el poder atender de repente la cantidad de requisitos que tiene, prevenir, estar en procesos de auditoría o evitar suspensiones más adelante, le va a buscar un tiempo que va a
generar la lentitud en la gestión administrativa de lo que para la gestión, que es el fin, que es el tema de prevenir y resolver disputas. Entonces, si la Secretaría Técnica de un centro va a priorizar cubrirse las espaldas, entre comillas, para evitar un proceso sancionador, una suspensión o la emisión de decisiones o programación de visitas, versus a la programación de visitas de campo, generar sus actas, generar documento para la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Entonces, esto va a generar que se lentifique el tema de la gestión. En ese sentido, podemos concluir que la síntesis de la supervisión como tal no destruye la agilidad, pero sí lentifica. Pero también nos genera, ¿no?, un tema de confianza y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, es una visión de cómo vamos a ver este tipo de directivas, ¿no? Cómo se aborda la implementación, cómo se aborda a un corto y largo plazo y los plazos que también el OS ha planteado dentro de las directivas son muy cortos. Entonces, la gestión por parte de los centros que administran Junta de Resolución y Prevención de Disputas, para dónde van a estar orientados y también para poder cumplir esta serie de requisitos. Existen centros, como ya se ha visto en los anteriores paneles, ¿no? Hay controversias menores de iguales a 1000 UITs, menores de 20.000 UITs y mayores de 20.000. Los centros que tienen menor capacidad van a poder correr, gestionar ágilmente y poder tener ese respaldo en sus costos para poder cumplir todos estos requisitos. Quedan muchas preguntas en el aire, ¿no? Eso podría Gracias. concluir. Gracias, doctora Tello. Para la doctora Carolina Abanto, en esta línea de las reformas que está impulsando la Directiva 11, vemos que esta directiva incorpora con mayor énfasis la supervisión tecnológica, la trazabilidad de los expedientes, los registros electrónicos, los mecanismos de notificación y la seguridad de la información. Para nosotros como usuarios de estas JRDs, todas estas palabras son positivas. Pero le pregunto a usted, desde su experiencia, ¿estos controles pueden mejorar realmente la prevención de las controversias en las obras públicas, que es la, como decía la doctora Tello, es el objetivo de la Junta de Resolución de Disputas? ¿O podrían convertirse en barreras de acceso para centros más pequeños? ¿Qué opinión tiene? Buenas noches, Karen. Yo quisiera partir de una idea que creo que es la que va a guiar mi exposición, el desarrollo de las preguntas durante el desarrollo de este panel, y es de que la supervisión no es mala, la fiscalización no es mala, al contrario, si es que en algún momento se identificarían cuestiones las cuales no estarían coadyuvando a los objetivos de la JPRD, pues es importante que el centro las adopte y diga, mira, en esto estamos fallando, en esto tenemos que mejorar. Entonces, de esa idea quiero partir. No toda supervisión va a ser mala, pero ¿cuándo empieza a ser malo? Cuando realmente nos exageramos en la regulación, en la supervisión. No solamente uno va a decir, mira, em, quiero traer algo a colación. Justo de la revisión de esta directiva en su versión 2, me daba mucho la idea de que estuviera leyendo una directiva de control interno, algo de la Contraloría. Y puedo hacer un símil de que esta dirección que ahora se va a encargar de hacer esta supervisión, esta dirección del OS, va a ser una especie de mini Contraloría que se va a dedicar a que todos los requisitos que la nueva versión de la directiva ahora establece, pues realmente que se cumplan, ¿no? Pero uno de verdad tiene que verificar o identificar para qué se hace esta supervisión, por qué objetivo, con qué objetivo yo he cambiado la directiva. O sea, solamente porque quiero cambiar, bueno, estas cuestiones técnicas, estas cuestiones de espacio que tanto han sido discutidas, estas
condiciones físicas que tienen que tener los 100, los 120 metros, o realmente quiero identificar que se esté cumpliendo con el objetivo de lo que tiene la JPRD, que bien nosotros sabemos cuáles son sus funciones, su función preventiva, su función decisora, su función consultiva. Eso es el objetivo y eso es la razón de ser en sí del mecanismo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, si tú, cuando me dices, ¿no? Si realmente coadyuvaría o no, estas mejoras, estas inclusiones que ha habido en la directiva, entonces podría decir de que vamos a verificar, tenemos que verificar desde qué perspectiva lo vamos a ver, ¿no? Si está bien, a favor de que haya una trazabilidad técnica, de que realmente se verifique que quiénes han sido los que han ingresado los documentos, que realmente tanto los adjudicadores como las partes tengan acceso a la documentación para alimentar esa data y también para verificar los adjudicadores qué información hay, pues a mí me parece genial y correcto y aplaudo de que esto sea ahí, ¿no? Pero realmente si es que vamos a ir al otro aspecto que va a ser una sobreregulación donde nos van a poner requisitos para acceder a los nuevos centros que realmente son totalmente irracionales o que no tienen razón de ser al objeto que se está buscando con el mecanismo de prevención de controversias como es la JPRD. ¿En qué me podría facilitar de que yo tenga un área de 120 metros cuando realmente pueda ser de que no esté dándole realmente la asistencia de vida al adjudicador porque puede ser que mi sistema no está totalmente óptimo y no he subido la información o no he notificado a las partes, ¿no? Entonces, realmente se tiene que distinguir cuál es el objetivo de estas incorporaciones a la directiva y que no se pierda la esencia en sí del mecanismo. Yo creo que eso no solamente va para lo que es JPRD, sino también para lo que es arbitraje. Gracias. Sí, Gracias, Karen. gracias, doctora Abanto. Y yo lo que veo hasta este punto es que esta directiva, en efecto, tiene, digamos, de fondo una buena idea. Sin embargo, el concentrarse, el enfocarse en algunas medidas que no necesariamente están alineadas en esta búsqueda que tienen las JPRDs, por como decías, ¿no? Carolina, que es la propia resolución o la prevención de las disputas en sí mismos, ¿no? Es como está bien, pero le falta, digamos, hacer un engranaje para lograr el enfoque en estos elementos que sí van a darle esa propulsión a lo que está buscando. Aquí, antes de pasar a preguntarle a la doctora Eristello, quería simplemente hacer una reflexión de que todos sabemos que estamos haciendo una migración, digamos, en sí mismo, ¿no? La era en la que estamos viviendo es mucho más, tiene que ir más a volverse digital, a la parte tecnológica. Las empresas, por ejemplo, como Metro de Lima, utilizamos sistemas documentarios que tienen muchas empresas las dan en el mercado, es decir, si sería digamos, si yo tuviera la necesidad de tener este centro y tener que cumplir todo lo que hemos llamado este impacto en la supervisión tecnológica, trazabilidad de expedientes, registros electrónicos, existen esas herramientas en el mercado y se pueden adoptar. Nosotros ya tenemos más de 10 años gestionando ingente cantidad de información y lo hacemos bien a través de estas herramientas. Pero cerrando este pequeño paréntesis, yo le pregunto a la doctora Tello, si uno, vamos a hablar ya un poco más profundo, si uno de los posibles impactos positivos de esta versión 2 de la Directiva 11 es promover una supervisión basada, dice, en riesgos, integridad, trazabilidad y mejora continua, que está bien, ¿cómo podría este enfoque contribuir realmente a que las JPRD sean más preventivas, menos reactivas frente a los conflictos durante la ejecución contractual? Gracias, Karen. Como bien mencionas, anteriormente a la vigencia de la ley 32069, el enfoque era un enfoque tradicional, un enfoque reactivo. Existía el conflicto y ahí entraba la JPRD o la JRD en ese momento. Buscaba un poco
solucionar la controversia, ¿no? Y ahora tenemos un enfoque técnico continuo, asegura la integridad, la trazabilidad y las alertas tempranas, como lo mencionaba Carito anteriormente. Si bien previene la paralización de obras, ahora lo que busca es la solución de discrepancias frente a un trabajo. Entonces, ¿cómo lo ha planteado estas directivas? Es un blindaje ético a través del requisito del ISO 37001, ¿no? En el cual busca generar una institución que administra las JPRD, que tenga una certificación que lo respalda, ¿no? Que las partes puedan escoger este centro y que puedan que este certificado no sea simplemente un tema decorativo, sino que está construyendo un escudo protector respecto a las decisiones que tome la JPRD, ¿no? El adjudicador y las partes también van a saber que las recomendaciones técnicas no serán objeto de presiones políticas o presiones empresariales externas, sino porque detrás de esto opera una serie de protocolos estrictos de integridad. Entonces, ese tema de los certificados son muy importantes para dar ese respaldo ético, ese respaldo que necesitaban también los centros y necesitaba este mecanismo, ¿no? Ahora, la trazabilidad digital que es otro punto importante, ¿no? A través de las alertas tempranas. En una práctica, normalmente en una obra, una alerta temprana de una discrepancia, que lo comparo mucho, suele comenzar cuando existe una pequeña duda en el diseño, alguna consulta, un tema de interferencias de terrenos. Pero en el caso ya de una gestión administrativa, la trazabilidad obligatoria nos permite canalizar las peticiones preventivas en una plataforma que esté claramente diseñada cuáles son sus procesos y para saber en qué etapa me encuentro y cuáles son los plazos. Entonces, las divergencias o las modificaciones en esos plazos me va a llamar la atención que algo está pasando, ¿no? Pronunciarse sobre plazos inmediatos, evitar y tener las cosas claras por tanto de las partes, y que un organismo supervisor como parte del OS que tiene ya la experiencia en el caso del OS, que lleva una experiencia en el caso de supervisiones de proceso de selección o supervisiones del Registro Nacional de Proveedores, y ahora con esta novedad de la supervisión de este registro que es el REGAJU, va a poder alertar de manera preventiva esta trazabilidad digital si la orientamos estrictamente en tema de plazos y procesos dinámicos que tiene este mecanismo, ¿no? Y otro tema es la reposición de decisiones, que es algo muy importante, que hasta la fecha, por ejemplo, nosotros que estamos metidos en el mundo de las adjudicaciones, ¿no? No se tiene la predictibilidad técnica de saber de que se publiquen las decisiones y saber cuántas decisiones en rango a un tema específico se han emitido y que de repente sirvan no solo de modelo, sino de base para una toma de decisiones y una resolución de controversias previas a ir de repente a la JPR, porque ya sabemos que una serie de JPRDs que bajo estos hechos similares normalmente lo resuelve de esta manera, que son problemas similares. Entonces, en conclusión, yo creo que la directiva sí tiene un enfoque de supervisión positivo, si lo vemos desde los puntos en los cuales he mencionado, la prevención de riesgos, la trazabilidad, la transformación de un centro que administra, no un simple mesa de partes que gestiona, que va, que lleve, que elabora actas, ¿no? Sino también un garante de acompañamiento técnico, ojo, en la gestión administrativa de la JPRD, porque la gestión técnica es un punto muy aparte, ¿no? Esto nos permite saber de que la JPRD ya no es un médico, ya es el médico de cabecera y que viene acompañado de su técnico de enfermería, su enfermera, que son gente especializada. Y eso es lo que yo puedo rescatar de esta directiva. Gracias, Karen. Gracias. Yo en este punto, un poco también aportando a, digamos, de manera positiva, la Directiva 11, como les decía al principio, cuando reflexionábamos, pues sí tiene, digamos, un interés de dar confianza a los usuarios de que hay calidad. Luego, al momento de fijar cómo es que esto se va a lograr, se enfoca, digamos, de una manera, en mi opinión, muy legal en el sentido de, oye, la trazabilidad de la información, que los expedientes no se pierdan, que los plazos se controlen, eso está bien, pero cuando tú estás en una JPRD,
¿Dónde está el seguimiento a la ruta crítica? Tú hablabas bien, por ejemplo, de las alertas tempranas. ¿Dónde están los indicadores de desempeño, de seguimiento del control del presupuesto? ¿Dónde están la identificación de las desviaciones del diseño? Que son justamente las herramientas que nosotros quisiéramos que se estandaricen, como digamos, como ejecutores de proyectos, que nosotros somos los que vamos ejecutando y desarrollando. Si tuviéramos esas herramientas que nosotros en los proyectos en los que desarrollamos las tenemos de distintas formas, pero si ya las tuvieran las JPRDs también, siempre, digamos, tendrían una guía de cómo mejorar su trabajo. Pero no, se ha quedado limitada a ver la trazabilidad de la información. Sí está bien controlar las respuestas en plazo, pero tenemos que evolucionar, porque la adecuada gestión de un proyecto no basta con simplemente controlar la documentación y hacer seguimiento del plazo, sino es anticiparse como uno de los objetivos que tiene esta directiva, que es controlar los riesgos. Y la gestión de los riesgos es realmente, digamos, la parte principal de lo que un indicador de desempeño debería desarrollar. Entonces, avanzando un poco, doctora Abanto, le pregunto, desde una mirada crítica, y ya que estamos hablando de riesgos, porque a mí me hubiera gustado que la Directiva 11 por lo menos digamos, transmita un modelo de gestión de riesgos de los proyectos, sean menores o sean mayores, pero una adecuada gestión de riesgos. Pero desde una mirada crítica, ¿qué riesgos identifica usted, hablando ya de riesgos, de si la supervisión del OCE, que está ahora va a concentrarse en la parte documental, se vuelve excesivamente formalista o intensa? ¿Podría afectar esto a la larga en la independencia de los centros administradores o en la oportunidad de que las JPRDs intervengan para prevenir las disputas? ¿Qué opina? Muchas gracias, Karen. Bueno, la verdad, si es que realmente esta directiva podría calar de manera negativa o qué crítica yo tengo al respecto, pues mira, el funcionamiento de la JPRD ya lo tenemos regulado, está tanto en la directiva como en la normativa y creo que esta sobreregulación en algunos aspectos que ha venido de esta versión 2 de la directiva sí podría impactar de manera negativa respecto de lo que es la fijación de lo que yo voy a supervisar. Por ejemplo, se puede hacer fácil el OS demasiado exhaustivo en la verificación de que se cumplan determinados requisitos que la directiva así los está estableciendo y se pierda, como te decía antes, cuál era el objetivo finalmente del mecanismo, ¿no? La prevención, las decisiones que toman la JPRD, ¿no? Entonces, considero de que no solamente se trata de un checklist de decir, ah, mira, cumple, cumple, cumple con este requisito, pero finalmente todos estos requisitos hacia dónde me van a llevar, hacia dónde va a aterrizar, ¿no? Puede también haber una afectación a la oportunidad de intervención de la JPRD, ¿no? De que de verdad se vea la JPRD menguada en sus actividades, en lo que es, por ejemplo, la facultad preventiva, ¿no? Porque al tener que cumplir con determinados requisitos, puede hacer que el centro no le dé la demasiada libertad para que la JPRD interactúe de esta manera más flexible y más libre, como lo que tenemos en la función consultiva de lo que es la JPRD, ¿no? Entonces, nuevamente, yo concluyo en eso, de que de verdad, más de que sea una sobreregulación o una mala intensidad, cuando no existe proporcionalidad frente a lo que yo estoy regulando, frente a lo que yo, al impacto hacia el objetivo hacia donde yo quiero apuntar, pues es realmente donde uno bien ve estos desbalances y realmente dice, eh, realmente pues hay sobreregulaciones, hay cuestiones que impactan de manera negativa en el desenvolvimiento finalmente del mecanismo, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces,
Sí, puede afectar como te estoy diciendo, el manejo del mecanismo, pero también considero de que esto se puede llegar a pulir, ¿no? A lo largo del tiempo. Las modificaciones recién se han dado, vamos a ver qué es lo que pasa desde este entonces hacia adelante, ¿no? Porque, como ya lo ha mencionado mi compañera Iris, hay muchos vacíos que se ven en esta directiva, entonces que nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces se habla hasta de Claro, sanciones, pero sanciones aspecto a qué, ¿no? Entonces, como les decía, no solamente se trata de regular y decir, ah, no cumpliste y punto, ¿y qué plazo le voy a dar para que subsane? ¿Eso está claro. previsto o algo por el estilo, ¿no? Perdón. Claro, si esta supervisión o esta excesiva, vamos a llamar así, sobreregulación termina afectando la independencia funcional de de las juntas de prevención y resolución de disputas, convendría precisar que la supervisión que va a realizar la OS no puede en ningún momento condicionar ni interferir en el contenido técnico de las decisiones o las Así recomendaciones a es. las actuaciones sustantivas de los adjudicadores, sino debería concentrarse en aspectos administrativos, operativos, registrales, que es lo que yo veo que intenta, digamos, de alguna manera, como digo, muy legal hacer, sin concentrarse, por ejemplo, en dar estas otras herramientas que son vitales para una adecuada JPRD, que es, por ejemplo, la Sí. adecuada gestión de riesgos. Un ejemplo práctico, en una controversia sobre ampliación de plazo o de mayores costos, pues la OS podría verificar si el expediente está completo o que las partes hayan sido notificadas y que exista una trazabilidad documental, pero en ningún caso no debería pronunciarse sobre si esa recomendación técnica es correcta o es incorrecta. Entonces aquí, con este preámbulo, le pregunto a la doctora Iristello si la directiva refuerza o no el deber de colaboración de las entidades, de las instituciones supervisadas y la posibilidad de requerir estos accesos, documentos y todo esto que viene a decir. Como digo, yo veo que hay como un interés muy, digamos, de parte de la directiva de tener el expediente en orden, ¿no? Accesos a los documentos, registros, plataformas, evidencia tecnológica. ¿Cómo se debería equilibrar la necesidad de esta supervisión estatal con un elemento muy clave, que es la confidencialidad, la independencia y las eficiencias propias de las JPRDs? Gracias por la pregunta, Karen, y gracias por el preámbulo que justo va orientada directamente a esta pregunta, ¿no? Existe una tensión inevitable entre lo que es la facultad de la fiscalización pública del Estado y la reserva de la información privada que también se maneja la JPRD en el tema de construcción, ¿no? Un expediente técnico de JPRD no solamente hay temas de documentos, temas de gestión, sino también hay un tema de análisis de costos unitarios, de secretos de ingeniería, de estrategias de reclamo económico de contratistas en caso de contrataciones internacionales, de borradores y deliberaciones incluso de los adjudicadores antes de emitir una decisión. Entonces, es una información que traza una línea muy delgada que te tiene que delimitar cuál es la información a la cual va a tener acceso el OS como parte de la supervisión, lo cual no lo ha especificado en estas directivas, ¿no? Y que como queda de manera muy subjetiva, puede ser utilizado a favor o en contra de quien lo quiera aplicar. Y ese es un punto que tenemos que tenerlo muy en consideración al momento de aplicar la directiva, porque en su momento el OS va a tener que definir claramente hasta dónde puede llegar. En lo que a mí respecta y lo que yo podría entender es que lo que el OS sí podría fiscalizar, y bien lo mencionabas, era la supervisión tecnológica que se debe limitar a los metadatos. ¿Qué quiere decir? Si se emitió la notificación en la fecha que indicaba el sistema, si la casilla electrónica registró la recepción, si ingresó por la casilla electrónica correspondiente, si existen respaldos periódicos de la información, si todo esto que se audita mediante el log del sistema sin necesidad de de leer sustancias del reclamo en sí o de la controversia en sí, ¿no? Lo que no podría revisar el OCE
El regulador no puede tener una competencia de revisar notas personales, de información respecto a los miembros de la JRD, las transcripciones de las audiencias o las reuniones privadas, la estrategia técnica, la discusión técnica, la composición técnica que tuvieron los adjudicadores o en algún momento las partes, aquellas reuniones técnicas que se tienen en visitas de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos proteger este mecanismo a través de la confidencialidad y la eficiencia? A través de protocolos de acceso controlado. Eso es lo que no tiene la directiva, un protocolo de acceso controlado. La auditoría tecnológica de manera inopinada, ¿hasta dónde? Yo le voy a entregar como centro de administración la clave de la administración de toda mi documentación a los supervisores del OS, o debo habilitar perfiles de lectura restringidos exclusivamente para los módulos de trazabilidad que se mencionaban anteriormente, ¿no? Y la garantía del secreto administrativo, que la información recolectada por el OS en las inspecciones deben estar calificadas confidenciales por ley. Y eso garantiza también de cualquier información filtrada cómo se va a sancionar o controlar este tipo de información, ¿no? Recuerden que los adjudicadores también tienen una serie de requisitos de ética, de control, de declaraciones juradas que firman y que firman porque todo lo que se comparte, lo que se desarrolla en parte del ejercicio de sus facultades como adjudicadores o sus funciones como adjudicadores, se entiende que tiene una privacidad y la misma posición tiene que ser para el ente supervisor, en este caso el OS. Entonces, lo que a mí respecta y mi opinión es lo que falta es un equilibrio respecto a la norma y definir, ¿no? ¿Cuál es la proporcionalidad de esta supervisión del Estado? Y cuáles son las funciones exactas que tiene que cumplir para no excederse. Porque ya, como decía Carito, hay una hiperregulación y esa hiperregulación puede tomarse o usarse a favor de no sabemos, ¿no? A quien le beneficia. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta más a estas directivas y poder aterrizar más en algunos detalles. Es buena, pero le falta todavía mucho más de aterrizaje. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y ya estando casi cerca de las 10 de la noche, yo simplemente les genero una pregunta a las dos, brevemente, para hacer el cierre de estas reflexiones que estamos haciendo como parte, digamos, del análisis que estamos viendo de esta directiva y su impacto en las JPRDs. Mi pregunta, es la siguiente. Si tuvieran que identificar una oportunidad o un riesgo principal de esta versión 2 de la Directiva 11 para el futuro de las JPRDs en contratación pública, ¿cuál sería y qué recomendación formularían para su implementación? Bueno, voy a empezar, me voy a tomar la palabra. Yo creo que existe una realidad financiera en los diferentes centros, así como existe ciertos parámetros de quienes ven qué tipo de controversias. Entonces, se ha dictado una directiva general para todos, lo que puede generar un incremento en los costos de transacción. No sea de estos incrementos de estos costos, al final va a repercutir en quien asume los costos, que si bien es el contratista y el Estado, pero al fin de cuentas es el proyecto de inversión quien asume estos costos y termina siendo finalmente en el Estado. Y si todos los centros van a poder cumplir esta serie de requisitos, porque de todas maneras se eleva los costos, y si el objeto final del servicio es la experiencia y el acompañamiento técnico de estos profesionales, cuánto y el costo al final administrativo y la gestión que administra la JPRD va a ser superior incluso a esos costos, no se ha visto la proporcionalidad, porque es lo que yo voy a pagar como cliente final, ¿no? Entonces, eso es un punto a tener en consideración, tener un ingeniero de sistemas dedicado, porque de repente como centro yo puedo tener 4 JPRDs y voy a tener que tener un costo hundido ahí porque es una exigencia, porque se ha regulado de manera general para todos los centros, ¿no? Y sobre todo en zonas de nuestro país que no necesariamente tienen toda esa, digamos, manera de Así, gestionarse, ¿no? Y así tenemos un es, país eso que es es, muy... y actualmente se ve incluso que hay muchas JPRD suspendidas por el tema de que no pueden pagar porque el Estado no está pagando. El contratista asume hasta donde va sus posibilidades económicas también, ¿no? Y que al final quien termina siendo perjudicada al final es la sociedad, porque la sociedad de la población es el usuario final
y mientras la obra se demore y se retrase, que es lo que ha podido ayudar en estos años que hemos podido ver, pero si voy a entrar a un tema que, como comentaba Carito, si lo voy a ver a este tema de la supervisión por parte del OCE como una contraloría, que al final terminó siendo un como que nos persigue, ¿no? Y que su fin para el cual fue creado se ha ido trastocando porque no han podido aterrizarlo bien o la visión de cómo lo han visto, eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que se tiene que mejorar. Voy a pagar al final por un costo que voy a ver que no me beneficia, porque la idea de la directiva es busca un beneficio y mejoras, que estoy muy de acuerdo, pero la sobreregulación también está trastocando eso y va a llegar un punto en que se va a analizar estos sobrecostos, ¿es conveniente o no es conveniente? Incluso si nos vamos entre privados, ¿no? Viendo, los privados siempre analizan, o sea, yo irme a un arbitraje, un tema de resolución de ¿qué es lo que me conviene? Si me genera un sobrecosto, prefiero yo solucionar mis controversias entre nosotros que generar un sobrecosto, ¿no? Y entonces la JPRD, con todos estos cambios, va a generar eso si no se regula de manera adecuada. Y otro riesgo es el riesgo en el plazo. Los plazos a mí personalmente me parecen muy cortos para que los centros puedan implementar estos requisitos y que al final lo que va a generar aquellos centros que no lo puedan implementar y queden uno, dos o tres, un oligopolio de parte de los centros y que al final Claro. igual para mí va a desembocar en un sobrecostos porque el oligopolio va a definir los costos del mercado. Esos serían mis aportes, Karen. Gracias. Gracias. Y Carolina, Yo sí quiero partir desde el optimismo y voy a partir desde la oportunidad. Y yo considero de que esta directiva podría ser una oportunidad para la consolidación de la JPRD como un mecanismo con trazabilidad, que es totalmente técnico e informático, es totalmente transparente porque da acceso tanto a las partes como a los supervisores, como en este caso el OS, la Contraloría, para poder acceder a la información. Si es que realmente se logra dar todo lo que en la directiva dice de estas cuestiones tecnológicas que se están exigiendo, pues va a ser muy positivo, ¿no? Si bien ya tenemos como una obligación de las partes que es informar a la JPRD sobre todas las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto, sobre que tienen que colgar lo que es el expediente técnico, el contrato. Entonces, entendemos de que esto ya se va a dar en este sistema informático, en lo cual todos vamos a poder tener acceso, pero siempre van a haber las cuestiones negativas, ¿no? Como si es que realmente todos los centros están preparados para lo que la directiva está trayendo consigo, ¿no? Si es que esos sistemas informáticos están habilitados, si es que, como lo mencionó mi copanelista, si es que estos 30 días son más que suficientes o no va a ser un sobrecosto para las partes, no tanto la entidad como el contratista, porque esos gastos, ¿quién los va a asumir? Ya ahorita las entidades que tienen el regajo ya tienen una estructura, tienen una organización y un mecanismo, cómo es que ellos están funcionando, ¿no? Y ahora con esta modificación a la directiva, pues han venido cuestiones totalmente novedosas y que les exigen a ellos mucho más inversión en lo que son estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, si es que realmente se logra dar, pues va a ser bastante positivo, pero sí creo que esto debe ir acompañado de mucha regulación y de muchas aclaraciones por parte del OS, ¿no? Por ejemplo, nos poníamos a pensar en la tarde sobre este tema y decíamos, ya, que tengan un sistema informático, pero que yo como centro voy a tener un sistema informático y el otro centro otro sistema y el otro sistema y el otro sistema. Entonces, ¿cómo es que realmente va a lograr esta supervisión el OS, ¿no? Si es que va a verificar en uno, que puede verificar en otro. Para mí, subir el sistema de determinados documentos sería importante para otro, tendrá otro criterio, ¿no? Entonces es importante que estas cuestiones se aclaren y se estandaricen, según mi criterio, para todos los centros, ¿no? Y la cuestión de riesgo, yo sí voy a tomar lo último que dijo mi copanelista, de que de verdad la cuestión de los costos va a ser bastante dura, ¿no? Porque eso se va a trasladar a las partes, ¿no? Entonces, esto es algo que no queda del todo claro, ¿no? El objetivo de este mecanismo, yo, de mi experiencia, trabajo en JPRD desde el Estado y
sin JPRD he visto las obras y con JPRD he visto las obras y el objetivo es darle este dinamismo, ¿no? Y si realmente lograba dar el dinamismo y sobre todo lográbamos tener las decisiones de manera rápida y vinculantes para poder ejecutarlas, para poder aplicarlas y ejecutarlas, ¿no? Y entonces se va a ver afectado, se va a ver impactado de manera negativa la agilidad, la versatilidad del mecanismo. Creo que eso es una cuestión que sí se debe analizar, ¿no? Porque si realmente yo como parte me pongo a pensar, ¿no? Es mucho más costoso de que yo me vaya a una JPRD, a un arbitraje. Bueno, entonces yo voy a decidir transar. O si no, voy a decidir, ¿sabes qué? Lo que comúnmente pueden hacer las entidades, ¿no? Sabes que eso suspende la obra, pero por lo bajo yo voy con el contratista ejecutando la obra y no le informo de eso a la JPRD. No es el objetivo, no es lo que se busca en el mecanismo, ¿no? Entonces sí considero que debió haber habido un poco más de análisis en el impacto sobre estas modificaciones a la directiva, ¿no? Eso sería todo mi Y parte. muchas gracias. Aquí yo simplemente hacer una reflexión final con respecto a que si realmente lo que queremos es implementar tecnología documental, les comento un poco mi experiencia gestionando megaproyectos, cuando hemos ejecutado, por ejemplo, el proyecto de las Bambas, teníamos nosotros como, vamos a llamar así, minera, ¿no? Que éramos los dueños del proyecto, más allá de que el concedente es el Estado. Teníamos un solo sistema de gestión documental para las más de 4.000 contratos. Y a todos, sean empresas pequeñas, inclusive locales, o empresas ya, digamos, internacionales, les creábamos una cuenta. Pero el sistema documental era centralizado por, digamos, en este caso, la minera. Y la cuenta era justamente para mantener la trazabilidad de la correspondencia y mantener todo, la trazabilidad, digamos, de las comunicaciones que se hagan, inclusive los correos electrónicos, de forma que no haya ese oportunismo a la hora de notificar o de no reportar a tiempo. Entonces, si lo hubiéramos pedido a cada subcontratista, más de 4.000, entre ellos locales, quizá no hubieran logrado ni siquiera poder participar de la ejecución del proyecto Las Bambas, que es un proyecto muy social. Eh, no fue así, les creamos nosotros, la plataforma era única, centralizada, y a partir de ahí les creamos a cada uno sus distintas cuentas y nuestra supervisión, vamos a llamar así, era ver que estarían o no documentando adecuadamente lo distinta correspondencia, más allá que después, cuando llegue el día de solicitar una ampliación de plazo o de revisar si hubo o no una interferencia o si había o no un stand-by o si había o no la oportunidad de poder corregir alguna desviación del presupuesto, se podía ver en la trazabilidad que ya existía durante, digamos, los meses previos. A lo que voy es que tanto la doctora Tello como la doctora Banto han señalado que para justamente esos centros que son más pequeños y que necesitan impulsar sus obras en distintas partes del país, se tiene que pensar también en este tipo de vamos a llamar así, mecanismos, como decía la doctora Banto, centralizados de cómo gestionar, porque si no incurrir en esos costos tú sola, no lo, se hace prohibitivo y posiblemente pues no puedas continuar prestando tu servicio, lo cual no es bueno tampoco para la adecuada gestión de los distintos, digamos, proyectos que tenemos en el país y eso sí va a impactar en el desarrollo de la construcción. Simplemente, ya para ir terminando, queremos agradecerle nuevamente al Círculo de Arbitraje y he visto cómo nuestros anteriores compañeros han dado palabras muy adecuadas al doctor Ricardo Salazar. Le cedo la palabra primero a la doctora Tello y a la doctora después Abanto, porque todo esta jornada que ha hecho el Círculo de Arbitraje me ha parecido cuando me convocaron un gran gesto para nuestro doctor Ricardo Salazar, quien nos ha inspirado a muchas generaciones a poder abocarnos a lo que es la gestión de la contratación pública. Adelante, por favor, doctora Tello y luego la doctora Banto. Gracias, Karen. Doctor Ricardo, merecido homenaje por su trayectoria impecable. Ha sido para nosotros que nos dedicamos a la contratación pública y desde nuestros inicios
un modelo a seguir, ¿no? Siempre compartiendo sus conocimientos. Creo que no hay acá de repente algunas personas que no haya llevado un curso con usted o no haya recibido parte de sus conocimientos, y siempre dispuesto ante cualquier consulta o duda o caso, siempre ha estado abierto. Eh, Cuando yo empecé en el tema de la gestión pública y por parte de las contrataciones, lo tenía siempre como referente y lo tengo como referente, y creo que este homenaje es muy bien merecido a su trayectoria y es un ejemplo para todos los profesionales jóvenes que seguimos y tenemos esa idea de no solamente brindar un servicio, sino brindar un servicio para que el país siga en mejora, que siempre ha sido parte de sus fundamentos, ¿no? Eso quería compartir con usted, doctor Ricardo. Un honor, muchísimas gracias por tan lindas palabras. Muchas gracias, las recibo con mucho cariño. Carolina. Gracias, doctor Ricardo, sumándome a los agradecimientos, bueno, no podía faltar el mío. Lo conozco desde que yo era practicante en OS. He tenido el gusto de tenerlo como usted, como jefe, como nuestro presidente. Una de las, como dijo el doctor Pinto en la mesa anterior, realmente épocas muy bonitas y muy buenas en la institución. Quiero reiterar mi agradecimiento por todos los conocimientos que usted nos impartió, porque siempre fue un director que se acercó a todos nosotros, un presidente que se acercó a todos los trabajadores, que siempre nos tuvo en cuenta, nos tuvo presente, que siempre tenía la oportunidad para enseñarnos algo más, para capacitarnos también. Muchas gracias por ello. La verdad, si es que yo he llegado hasta donde he llegado, ha sido en parte también a lo que usted ha aportado a mis conocimientos y de esa parte también a mi vida profesional. Muchas gracias, que sigan los reconocimientos a su persona, que usted siga cosechando los éxitos, desde que todos son muy merecidos, doctor. Gracias. Un honor, muchísimas gracias por tus palabras. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, muy amable. Gracias también, doctor Ricardo Salazar. Me sumo al homenaje que le está haciendo el Círculo de Arbitraje con el Estado. Como decía antes, cuando escuché que íbamos a estar aquí a estas horas, pero en homenaje separamos la agenda y nos decidimos a prepararnos para justamente contribuir con estas opiniones que hoy día hemos señalado desde los distintos aspectos y roles que tenemos en nuestra carrera, pero ha sido todo siempre partiendo de que usted ha sido columna de nuestra contratación, lo es todavía, y gracias por inspirarnos. Esperamos un día a seguir aportando en la línea de lo que usted nos ha enseñado. Muchas gracias. Y con eso ya nos despedimos de esta mesa. Un honor, Karen, muchísimas gracias. He disfrutado de la conferencia de ustedes, ha estado espectaculares. Muchísimas gracias también por el honor de los saludos. Bueno, muchas gracias por la excelente ponencia de la mesa número 2, integrado por la doctora Karen Munive, Iris Tello, Carolina Banto, y también, por supuesto, reiterar el agradecimiento al doctor Ricardo Salazar. Bueno, esta ha sido nuestra última mesa, así que para poder finalizar este grandioso evento del CAE, le cedo las palabras de cierre al doctor Anthony Peralta, subdirector de investigación académica del CAE. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, estimada Cintia, por la gentil presentación. Quisiera también expresar mi agradecimiento a las doctoras Karen Munive, Iris Tello y Carolina Banto por las valiosas ponencias que nos han brindado esta noche sobre la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Ponencias que considero sin duda alguna han enriquecido este Congreso y serán, y ya son, de gran utilidad para todos los participantes. Saludo asimismo a los ponentes que nos han acompañado durante esta semana, a los miembros del Círculo de Arbitraje con el Estado y a todos los participantes que nos siguen desde Perú y el extranjero. A continuación, tengo el honor de invitar a quien ha sido la inspiración de esta novena edición del Congreso y uno de los principales referentes del derecho administrativo y de la contratación pública en nuestro país. Damos el pase al doctor Ricardo Salazar Chávez para que nos brinde las palabras de clausura de este noveno Congreso de Contratación Pública y Arbitraje. Adelante, doctor. Tiene el uso de la palabra. ¿Escucha bien? Correcto, doctor. Muchas Muy bien. gracias.
Estimado Jorge Abel, un momento, por favor. Estimado Jorge Abel eh, Ruiz Bautista, doctor Antonio Peralta, miembros del equipo de CAE, para, para mí es un gran honor estar en esta sesión final de este evento con motivo del 9º aniversario del Círculo de Arbitraje con el Estado, deseándoles muchos éxitos permanentes en esta hermosa y apasionante misión de fomentar el intercambio de ideas, de propuestas y especialmente de soluciones para el país a través de la contratación pública, de todos sus temas vinculados, con énfasis en el arbitraje y en general en los mecanismos de prevención y solución de conflictos. Agradezco de manera muy especial las generosas palabras que en la fecha inicial emitieron Mario Castillo Freire, Gonzalo García Calderón, Jorge Danós Ordóñez y Jorge Abel Ruiz Bautista, muy significativas en esa oportunidad y que han generado una especial alegría y sobre todo una reafirmación del compromiso con lo que resulta siempre valioso en la vida, que es hacer las cosas del mejor modo posible, sabiendo que con eso hacemos bien a nosotros mismos y, por supuesto, a nuestras comunidades. Asimismo, agradezco los significativos saludos de los expositores y expositoras que han participado estos 5 días de fructíferos planteamientos, reflexiones sobre la contratación pública, el arbitraje, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y otros temas vinculados al tema de los contratos públicos. En conjunto, las exposiciones nos han mostrado, por un lado, los avances logrados en la materia. Quiero saber si está escuchando bien, ¿sí? Y otro. Como Sí, doctor. señalaba, en conjunto, las exposiciones nos han mostrado, por un lado, los avances logrados en el ámbito de la contratación pública, los nuevos retos, los reveses que también hay que enfrentar, las características actuales del escenario de la contratación pública y dentro de ello de la prevención y la solución de las controversias, además de otros temas vinculados a la materia. Pero sobre todo, creo que nos permite reafirmar que el modelo general de la contratación pública se encamina en el Perú hacia la integración progresiva entre un ambiente de eficiencia y de eficacia en las actividades concretas de la contratación pública y la misión final compartida entre todos los actores públicos y privados de que la actividad contractual pública canalice valor de modo oportuno, eficiente, transparente y eficaz en favor del desarrollo integral de la comunidad. Las tareas son cada vez más diversificadas, pero todas ellas apasionantes, por lo que estamos retados a imaginar soluciones, a explorar nuevas vetas y a asegurar las mejoras logradas. Este tipo de eventos son ocasiones muy propicias para intercambiar información, proponer soluciones e imaginar escenarios nuevos para definir y aplicar los instrumentos correspondientes en el ámbito de los contratos públicos, del abastecimiento público, a sabiendas que la misión final es la de aportar valor de manera conjunta en favor del desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Amigas, amigos, muchas gracias por honrarme con sus saludos tan valiosos para mí y que quedan por siempre en un lugar muy bonito de mi corazón y de mis recuerdos. Muchas gracias al CAE por promover este evento.
además de haber disfrutado altísimas, de la altísima calidad de las exposiciones, el reconocimiento recibido me da mucha felicidad personal y familiar y me reafirma en la convicción de que las cosas buenas siempre son posibles y en la importancia de actuar con proactividad en favor de nuestros sueños y en favor de nuestra comunidad. Muy agradecido por todo y deseo al CAE muchos éxitos permanentes en la honrosa misión que tienen con el país, con los jóvenes y con todas las personas que disfrutamos de los eventos que con tanto cariño y entrega organizan. Muchas gracias a todos y a todas por este reconocimiento que lo llevaré siempre conmigo como una señal de que todo el esfuerzo familiar, todo el esfuerzo personal, siempre tiene frutos favorables hacia la vida y a la reafirmación de que lo bueno es posible y que no debemos sino trabajar arduamente y con mucho cariño y entrega y alegría para lograr lo mejor posible en el tiempo que nos toca brindar nuestra actividad. Un gran abrazo a todos y a todas. Gracias por todo. Muy honrado me siento. Muchas gracias.